Me parece. Así está mejor. Bien, paz a ustedes, como dice Jesús en este tiempo pascual. Vamos a continuar entonces con los temas, la planificación de la formación común en orden al servicio al ministerio, ¿no? Yo voy a hacer una pequeña introducción ahora, porque hablamos del misterio de la Trinidad. La palabra misterio muchas veces tiene el sentido común, digamos así, de algo que no se entiende. Pero en realidad en la Sagrada Escritura, en la teología, en la liturgia, el misterio se refiere a una realidad oculta que se puede manifestar o que se puede revelar. Probablemente el término como tal viene de los cultos iniciáticos antiguos, griegos, etcétera, en donde cultos secretos que se llamaban misterios, el culto de los misterios. Uno tendría que ser iniciado en esos secretos, en el misterio. Ahí probablemente viene el término. Entonces también nosotros tenemos que ser iniciados en el misterio de Dios, o sea, en el secreto íntimo de Dios, eso sería, digamos, ¿no? Ahora, el problema está que hoy en día parece de que la Trinidad como tal no tiene prácticamente significación en la vida cristiana y ni en la pastoral. De eso ya se quejaba hace unos años von Balthasar. Y también acá, no lo voy a leer, pero se lo muestro, el primer tomo del comentario de Felipe a la Iglesia y su misterio, que es un comentario ya exegético, podemos decir así, del documento del Concilio sobre la Iglesia, la Lumen Gentium, y en la introducción dice lo mismo, que no hay, digamos, una valoración realmente en la presencia de lo que significa el misterio de la Trinidad. Y a mí me parece también que muchas veces, si nosotros prestamos atención, hablamos de Jesús mucho, de Cristo, ¿no? Hablamos del Espíritu Santo, pero como que quedan como que dos individuos distintos, digamos así, ¿no? El Padre, salvo en las oraciones que nosotros hacemos, no aparece casi en la conciencia, ¿no? Y en la vida, en la pastoral. Y es fundamental, porque claro, nosotros estamos hoy muy absorbidos por el tema de la pastoral, sobre todo ahora, la iglesia salida, la misión, una iglesia sinodal, ministerial, mucha actividad pastoral, pero no sea que corramos el riesgo de perder, digamos, de vista y la experiencia de lo que es el secreto realmente de la vida cristiana, en última instancia de la iglesia. Porque el concilio, cuando habla de la iglesia en el documento, comienza hablando de la iglesia de la Trinidad. Entonces, la iglesia también es un misterio. La iglesia también tiene un secreto íntimo que es lo que constituye su vida. También tenemos que ser iniciados entonces en el secreto profundo de la iglesia como tal. Muy bien, yo quería decir un poco esto como introducción para ver por qué es tan importante que tratemos de entender el misterio justamente de la Trinidad. Y nosotros solamente nos basamos en la Escritura, o sea, la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento, y la teología, parte de los datos de la Biblia, la liturgia. Entonces, siempre tenemos que empezar ahí y por lo menos sintéticamente decir algo sobre la relación de la Trinidad en la Escritura. Le voy a dar paso a Fernanda para que, digamos, desarrolle un poco el tema de la liturgia, digamos, ¿no? De la Biblia. Bueno, yo retomo el tema, pero tal vez yo me vaya un poquitito más a lo que es también la palabra misterio para muchos de nosotros, ¿no? Y también invitarlos capaz a comenzar entrando en el misterio, entrando en la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para las personas, la palabra misterio tiene distintos significados, ¿no? Tal vez para alguno el misterio es algo que no se entiende, pero que si se investiga, se analiza, se puede llegar a revelar el secreto, se supo, se conoció ese misterio, se supo de qué se trataba. Sin embargo, para otros el misterio puede ser algo que está cerrado, que es imposible conocer. Pero cuando hablamos del misterio de la Santísima Trinidad, no se cumple ninguna de estas dos posibilidades. A mí me venía la imagen de una vertiente, no sé si la han visto alguna vez, yo la he observado, a veces suele ser muy pequeña,
y empieza a verter y verter agua, pareciera de una fuente inagotable, ¿no? Porque es eso, la Santísima Trinidad es una fuente inagotable que nuestra cabeza no la puede contener. No podemos entender, aunque hagamos intentos por comprenderla, aunque vayamos a la palabra, al magisterio de la Iglesia, es inalcanzable. Pero sí podemos acercarnos a ese misterio y entrar, ¿no? Dice que ya desde el Antiguo Testamento se empezó a revelar, lo dice el Concilio Vaticano I, de lo alto se nos revela. Y también dice en el Catecismo de la Iglesia Católica que han quedado huellas de su ser trinitario en su obra creadora y en su revelación en el Antiguo Testamento. El Papa Francisco en una de sus catequesis decía, es un misterio inefable, no totalmente comprensible, pero sí accesible a través de la fe. Qué hermoso esto, ¿no? Como a través de la fe se nos revela. Pero bueno, aclarado esto, este planteamiento quería ir a lo que ha significado en el Antiguo Testamento, ¿no? A través de tantos debates que ha habido, de tantas discusiones a través de los siglos, a través de muchos años, de muchas décadas, este tema de la Trinidad. Y en el Antiguo Testamento podemos decir que está sugerido, ¿no? Que no se habla directamente de la Trinidad porque tenemos que comprender que el pueblo, los pueblos en aquellos tiempos tenían el politeísmo, ¿no? Entonces se adoraban a muchos dioses y no estaban preparados para comprender la Trinidad. Pero sin embargo, la Trinidad no introduce nuevas entidades divina, sino que se revela a Dios en su naturaleza, ¿no? Que Dios es uno y trino, ¿no? Tres personas y un solo Dios. Entonces podemos ver que en la revelación de la Trinidad hay una profundización del monoteísmo. Es una verdad constitutiva que comienza a dar destellos, pero con ese cuidado que tiene Dios, ¿no? Desde lo chiquito, ¿no? Como dice el Salmo 131, como un niño tranquilo en brazos de su madre, así está mi alma dentro de ti. Y otra dimensión es la importancia de la revelación de la Trinidad de cara a la salvación, ¿no? Desde el mismo momento que el hombre da la espalda a Dios, ¿no? Allá en el origen, Dios empieza a gestar ese comienzo de la economía de la salvación, ¿no? Y dice en el Catecismo de la Iglesia Católica, toda la historia de la salvación no es otra cosa que la historia del camino y los medios para los cuales Dios, verdadero y único, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se revela, reconcilia consigo a los hombres apartados del pecado y se une con ellos. Bueno, y podemos ver ahí cómo se fue revelando, sin hablar de la Trinidad, se fue revelando en el corazón de su pueblo, ¿no? Y en el Nuevo Testamento ya podemos ver, bueno, que es Jesús mismo el que nos viene a revelar al Padre, al Hijo. Y vamos a encontrar, no vamos a encontrar el término, ¿no? La palabra Trinidad. eh, Vamos a ver cómo Jesús revela un nuevo sentido, ¿no? En el Antiguo Testamento veíamos cómo se ve a Dios como el Padre de la ley, el Padre de la alianza, o Padre de los huérfanos, de las viudas. Pero Jesús ya lo llama Abba, ¿no? Lo llama como, tal vez como lo llamaría un niñito hebreo a su papá, ¿no? Le dice papá, papito, lo habla con ternura. Jesús nos cuenta con su vida en qué medida Dios es Padre, una paternidad que es cercanía, compasión y ternura, dice una catequesis del Papa Francisco. Y también es necesario tal vez volver a esto de el lenguaje hebreo, más que nada de la mentalidad y la manera de concebir las cosas que ellos tienen, ¿no? Que tenía el pueblo. Es como que nuestra cultura o nuestra manera de pensar le cuesta mucho entender, porque hay una manera de concebir las cosas diferente. Recordemos que los apóstoles, que Jesús, eran hebreos, ¿no? Eran judíos, entonces tienen una manera que tal vez a nosotros desde nuestro pensamiento nos cuesta comprender. Caracteriza por lo concreto, va aportando una idea, otra idea, y la va complejizando, pero siempre tal vez toma alguna imagen, siempre desde un lenguaje informal que requiere que hagamos un esfuerzo para poder comprender lo que nos quiere transmitir. Para poder aproximarse y enunciar las verdades entonces de la Trinidad,
hay que ir a unas categorías más formales, ¿no? Que fue aportando con el tiempo la filosofía, la metafísica. Y aquí aparecen términos como naturaleza, sustancia, esencia. Este lenguaje es un lenguaje ya más formal, es aportado por la teología y aunque no pretende ni puede someter la fe a una sabiduría humana, pero da certezas al creyente en la fe, ¿no? En Romanos 8 dice el que da la gloria al Padre lo hace por el Hijo, en el Espíritu Santo. El que sigue a Cristo lo hace porque el Padre lo atrae y el Espíritu lo mueve. Bueno, y quería concluir esta pequeña charla con un extrato de un libro, Fuentes de Oración, que dice cara a cara con Dios, adorando al ser en su ser y en sus personas, por ser quien es y como lo es un acto de amor puro en el gozo esencial de Dios para siempre y esto será mañana. Me parecía bello terminar sintiéndonos amados desde el origen, en ese hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, recibidos en la historia por el bautismo y yendo hacia ese cara a cara con Dios que es amor y que es comunión de personas. Muchas gracias.